Juntos en la Biblia. Hola con todos, estamos ya en el cuarto día de la lectura cronológica de la Biblia. Somos Roberto y Patricia y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Les recordamos también de que si nos están escuchando en Spotify o en YouTube, nos pueden también seguir en TikTok y en Instagram también. Vamos a iniciar este tiempo con una palabra de oración. Señor Padre, gracias te damos por este cuarto día de lectura de la Biblia. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos mientras iniciamos esta lectura de un nuevo libro. Gracias, Padre, porque vamos a aprender de la vida de Job. Tenemos igual en mente lo que él sufrió, lo que él pasó y vamos a ir analizando eso. Te pido que sea de bendición para nosotros y de bendición para quienes nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Saludos con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, el capítulo 1. Recordemos que estamos leyendo en la versión Reina Valera del 60. Entonces vamos a empezar. Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que él dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová,
Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajo, y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido.
y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura ¿no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Excelente, aquí estamos hasta el capítulo 4, todavía falta un poco más de la intervención de Elifaz, y eso lo vamos a seguir analizando también el día de mañana. En este momento, como es costumbre, vamos a analizar brevemente algunos comentarios, algunos versículos que destacan de los capítulos. Vamos a iniciar con Job, el capítulo 1. Recordamos que al inicio vemos la interacción entre Dios y Satanás. Vemos que dice que Satanás venía de rodear el mundo y que tiene esta interacción con Dios. Y Satanás intenta decir, claro, tú puedes, puedes sentirte orgulloso de Job porque nunca lo has tocado a él. Él te sirve nada más porque todo le sale bien. Yo me atrevería a decir que esa es una creencia popular que se tiene hasta el día de hoy. Hay mucha gente que yo creo piensa que hay gente, que sigue al Señor o que es cristiana porque no tiene problemas. Dicen, claro, tú eres cristiano porque tú no tienes ningún problema. Y en realidad creo que es totalmente errado. Creo que todos nosotros tenemos problemas. Pero me encanta una referencia que hace Jesús mucho más adelante cuando él habla de los dos cimientos. Él habla de dos construcciones, ¿cierto? Una que está sobre la arena y otra que está sobre la roca. Y habla que van a venir vientos y tormentas a ambas construcciones. Sin embargo, la que está sobre la roca es mucho más firme para afrontar estas adversidades meteorológicas. Y justamente creo que la vida es de la misma manera. Cuando nosotros tenemos nuestra vida cimentada en el Señor, estamos más preparados para afrontar los problemas. No es que no tengamos problemas, porque Jesús igual lo dijo más adelante en el Nuevo Testamento: en el mundo tendréis aflicción. Así que creo que todos tenemos problemas. Tal vez la dimensión de los problemas sí puede variar de persona a persona, pero va a depender mucho de dónde está nuestra base, dónde están nuestros cimientos y de dónde sacamos para afrontar esos problemas. Algo que yo quiero resaltar en este capítulo es el primer versículo, donde nos menciona que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas estas características que se le da a Job es tan importante porque primero viene esto, ¿no? Después dice, y le nacieron hijos, y
y bueno, tenía un montón de bienes materiales. Entonces, pero primero Job era perfecto, recto, temeroso de Dios. Y esto es tan importante porque son características que yo creo que hoy en día deben tener los hombres que son de Dios, los hombres que siguen a Dios, los hombres que aman al Señor. Debe ser algo importante para sus vidas el ser temerosos de Él, el estar apartados del mal. Y vemos después vendrán las bendiciones como los hijos y los bienes materiales. El corazón de Job también estaba muy enfocado en quién era Dios. Es importante cuando nosotros pensamos en Dios, en pensar en el concepto de Dios, quién es Dios verdaderamente en toda su inmensidad. Cuando Job, igual en el capítulo 1, recibió todas estas malas noticias de que habían fallecido todos sus hijos y que había perdido un montón de riqueza de un momento al otro, en el versículo 20, él dice que él se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. O sea, no es que Job fue indolente ante lo que había pasado, él sí sintió el dolor, afrontó, obviamente como era en la época, el afrontar el dolor, hizo lo culturalmente aceptable, digamos, en ese momento. Pero lo que viene al final del versículo 20 me asombra muchísimo, porque dice que se postró en tierra y adoró. A pesar de todo lo que había pasado, de haber perdido a su familia, de haber perdido riqueza, él adoró. Y cuando hablamos de adoración, nos referimos a reconocer la magnificencia de Dios. Entonces, Job estaba reconociendo la magnificencia de Dios y lo comprueba y lo reafirma con lo que viene en el versículo 21, cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job reconocía que todo lo material va y viene y que Job no era dueño de nada de lo que había sido encargado a él. En lo personal, si es que yo pasase tal vez por una situación así en la que pierdo una gran parte de mi familia, una gran parte de la riqueza económica, yo creo que es muy difícil el adorar en ese momento. Es muy, muy difícil y eso justamente reafirma lo que tú mencionaste en el versículo 1. Justamente él era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y se reafirmó no solo en los momentos en los que Job estaba todo bien y tenía riqueza y salud y estaba todo excelente, sino que se reafirmó justamente en el momento de crisis. Él reafirmó y mostró que su servicio al Señor no era por las bendiciones económicas o por las bendiciones de salud, sino por quien Dios era. Así es. Vamos a analizar el capítulo 2. En el capítulo 2 llegan los amigos, ¿cierto? En la parte del final vienen 3 amigos. Creo que esta parte igual vale la pena resaltar porque el día de hoy a veces esto no es tan común. Cuando una persona está en sufrimiento, a veces no hay amistades que se acerquen como pasó acá. Porque hay un montón de interacción que sucede entre los amigos de Job y Job. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Hay acusaciones falsas y hay cosas que tienen mucho sentido de acuerdo a la cultura y que inclusive pues, son aplicables hasta el día de hoy. Una de ellas que me gusta mucho es que ellos supieron que su amigo estaba mal y lo fueron a buscar. Ellos no fueron tampoco ajenos al dolor de Job, sino que ellos se acercaron. En el versículo 11 dice que vinieron juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces ellos tenían una buena intención. Ellos no fueron allá necesariamente a decir, mira Job, esto te pasa porque te lo mereces. No fueron a eso. Tal vez más adelante sí lo dijeron de manera indirecta y a veces de manera un poco directa, pero en ese momento ellos fueron a consolarle. Igual en el versículo 12 dice que ellos también hicieron lo mismo que había hecho Job. O sea, ellos lloraron a gritos, dice, imagínense, o sea, había una conexión cercana de sus amigos con Job. Y también dice que cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas. Entonces todos estaban en una circunstancia de duelo y inclusive sus amigos, a pesar de que la situación no les había sucedido a ellos de manera personal, pero sí había una identificación con Job. Y eso hasta ahí estuvo bien. Y igual al inicio ellos... Dice que no cruzaron palabra porque seguramente cómo estaría el semblante de Job, estaba tan preocupado que dice que hizo silencio, guardó silencio, no dijo ninguna palabra por 7 días, porque el dolor de él era muy grande. Pero que no se nos vaya el hecho de la mente de que Job sí sintió sufrimiento, sintió dolor, pero él no renegó de Dios. Y esto es una actitud que permanece durante todo el libro de Job. Lo que quiero yo recalcar en este capítulo es sobre la mujer de Job. Es tan importante porque nos muestra cómo debemos ser las esposas de los hombres cristianos. Y debemos ser prudentes y sabias, no necias como menciona el libro de Job.
Vemos aquí a su mujer incitando a su esposo a que maldiga a Dios de la forma como lo trata. Creo que es un llamado de atención para nosotras como esposas que debemos ser prudentes y sabias. Hablar de forma prudente con nuestros esposos, hablar de forma sabia con ellos, alentarlos a continuar sirviéndole al Señor, amando al Señor, no siendo como la mujer de Job. Sí, hay un comediante que decía, igual hacía como una obra, ¿cierto?, de esta interacción entre Satanás y Dios, y decía, claro, que muera la familia, le quito la riqueza, decía, le toco la salud de Job, y era como que tuviera otro demonio ahí al lado. Obviamente esto no es nada bíblico, no solo es un sketch de comedia, pero le dice, oye, pero te olvidaste de quitarle a su esposa, decía, sí, lo sé, decía, lo sé. O sea, en un sentido como que el hecho de que la esposa se quedase ahí era más maldición que bendición. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pati, porque yo sé que es complicado, es difícil el apoyar. Y al menos en la porción bíblica que vemos aquí, él tuvo, al menos al inicio, tuvo más respaldo de sus amigos que de su esposa. Ahora, recordemos, la Biblia es descriptiva y prescriptiva. No está diciendo que esto sea lo correcto aquí. Nada más está describiendo una circunstancia. Y por eso el análisis de mi esposa también, que ella lo mencionó, que no es la actitud correcta. Lo que hizo esta mujer en este momento no fue la actitud correcta. Porque qué mejor para Job que hubiera recibido el primer aliento, el primer abrazo sincero de su esposa, ¿cierto? Y que hubiese más bien tenido esa conexión, los hubiera acercado mucho más. Pero es verdad, lo que dijo la mujer de Job, habló como una mujer fatua, como dice acá, hasta como una mujer que no cree en Dios, y reveló verdaderamente justo el corazón de ella. Sí, lo que también quiero recalcar es que su esposa, como tú lo decías, ella fue bendecida, ¿no? Ella también era bendecida con hijos, eso era una gran bendición. En esa época también era bendecida con bienes materiales como Job, pero no se habla de ella que era justa, que era temerosa de Dios, sino más bien se habla de su esposo. Entonces esto me lleva a pensar de que ella era bendecida por causa de su esposo. Muestra que el varón tiene una responsabilidad en cuanto a su hogar, de traer bendición a su hogar. Y esto lo va a hacer a medida de su relación con Cristo. Y esto es bien importante recalcar. Vamos a continuar con el capítulo 3. Aquí tenemos una parte interesante porque Job maldice el día en que nació. Prácticamente en todo este capítulo, él comienza a decir, ¿por qué vine a la vida? Como suelen decir algunos, yo no pedí nacer. Y comenzó a decir ese tipo de cosas. Pero inclusive, a pesar de que él estaba frustrado, ¿cierto? Se sentía muy mal porque yo no puedo ni imaginarme cómo sería el dolor de perder un hijo. En verdad debe ser algo totalmente fuerte y no tengo manera de saberlo, ni tampoco quisiera experimentarlo. Pero Job estaba sufriendo muchísimo por todo lo que él estaba pasando y comenzó a maldecir, o digamos a decir por qué vine a la vida, si es que todo esto me estaba pasando. Obviamente, luego más adelante en el transcurso de este libro entendemos el propósito de todo lo que está sucediendo aquí. Y aquí algo también interesante es que Job no maldijo a Dios, recordemos, él no maldijo a Dios, ni tampoco maldijo a sus amigos que estaban con él. Ahora, en esta época había una creencia común que eso se mantuvo igual varios siglos después y todavía creo que hay bastantes rezagos de eso, en el de que ellos pensaban de que si a una persona le iba mal, era porque había cometido alguna situación errada o pecaminosa. Entonces, para mucha gente de esa época no le cuadraba que le pasen cosas malas a la gente buena. Era algo que no tenía mucho sentido con él. Y ellos estaban con esto muy pendiente. Y por eso igual, luego más adelante en el siguiente capítulo se le comienza, en cierta manera, a acusar a Job de que alguna cosa tienes que haber hecho. También en este capítulo podemos ver que Job pregunta muchas veces, como decías, el por qué. Y esto es importante para nosotras como mujeres porque somos muy emocionales, o sea, nos enfocamos bastante en las emociones. Entonces, yo creo que cuando tenemos algún tipo de sufrimiento, siempre preguntamos por qué. Y al preguntar esto no estamos pecando, estamos siendo humanas, estamos como Job, ¿no? En medio de la situación, de las tribulaciones que pasamos, preguntamos el por qué.
En Dios queda si es que Él quiere o no respondernos, pero el preguntar por qué es algo bueno para nosotras, para nuestra salud. No estamos pecando, sino más bien es parte de nuestra humanidad. Y claro, ante una circunstancia tal como la que sucedía ahí, y justamente en lo que estábamos conversando de que había la creencia popular de que si es que algo malo te está pasando, es porque algo malo hiciste. Nosotros sabemos que esa no es una regla que aplique el 100% de las veces, porque uno puede obrar de muy buena manera e inclusive puede tener malas consecuencias, a veces ni siquiera por nuestras propias acciones, sino que puede ser por la acción de alguien más. De pronto, tal vez cómo se comporte mi padre me va a afectar a mí, las cosas que hago yo van a afectar a mis hijos, o lo que haga un vecino me puede afectar a mí. Entonces, no somos solo víctimas de nuestras propias decisiones, sino también las personas que nos rodean también nos afectan a nosotros. Y era totalmente comprensible el hecho de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que cada vez que pasamos por un tiempo de sufrimiento nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Creo que podemos avanzar con el capítulo 4. Ahora sí voy a ampliar un poquito lo que me adelanté en el capítulo anterior. El hecho de que ellos tenían esta creencia en la época de que todo lo que uno siembra cosechará. Esto aplica la gran mayoría de las veces, pero no siempre. Uno a veces puede ser muy amable y no va a recibir amabilidad de vuelta, ¿cierto? Hay gente que ha sido muy muy buena persona. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre perfecto y claro, y terminó siendo azotado y crucificado. Entonces no es una garantía, pero yo creo que algo que también vale la pena tomar en cuenta es que nosotros no hacemos lo bueno o lo malo solo por las consecuencias. Y creo que es algo que hay una creencia fuerte en esta época de que a veces se determina qué es bueno y qué es malo por la consecuencia. Y no necesariamente, porque yo puedo hacer cosas buenas y a veces tener una mala consecuencia, o yo puedo hacer cosas malas y a veces tener una buena consecuencia. Entonces, por ejemplo, me explico, tal vez si es que una persona comete un crimen y obviamente no es atrapado, nadie se entera, va a tener un tiempo bueno, digamos, en el que va a disfrutar de su crimen. ¿Qué tal si yo estoy viendo que alguien comete una falta contra su prójimo? Y tal vez yo por denunciar a esa persona estoy haciendo algo bueno porque estoy denunciando el mal, termino yo tal vez recibiendo un mal también. Entonces no siempre la consecuencia está totalmente relacionada con la acción. Esto era lo que ellos tenían muy, muy en mente en su creencia de la época. A veces también Dios utiliza estas circunstancias que son complicadas y difíciles para nosotros para que nosotros podamos aprender. En el capítulo 4 también quiero resaltar lo que nos menciona el versículo 3 y 4, donde su amigo le menciona y le dice que él enseñaba a muchos y fortalecía las manos débiles, al que tropezaba, dice, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Tiene una gran relación con el capítulo 1, donde menciona cómo era Job, ¿no? Hasta sus amigos, o sea, toda la gente que conocía a Job sabía cómo era él. Sabían cómo Job era con las demás personas. Dice que enseñaba a muchos, fortalecía las manos débiles. Él tenía una buena palabra de paz, de tranquilidad, de ánimo, ¿sí? Sus palabras eran agradables hacia las otras personas. Era un gran hombre, como lo menciona en el capítulo 1. Lo que declara Elifaz tiene totalmente correspondencia con el capítulo 1. Bueno, estos han sido los primeros 4 capítulos del libro de Job. Continuaremos con todo el libro de Job y luego regresaremos a Génesis 13, que fue en el que nos quedamos. Bueno, nos quedamos en el 12, continuaríamos con el 13, pero recuerden, estamos leyendo la Biblia de manera cronológica. Ha sido un placer el poder estar con ustedes en este día. Sigamos adelante, estamos recién en el 4.º día, así que podamos continuar con esta gran labor. Dios les bendiga, les esperamos el día de mañana. Juntos en la Biblia,